Siguen cayendo bombas sobre Palestina. ¿Por qué tanta maldad?, pregunta una niña malherida. Le negaron una infancia digna y por no tener, no tendrá ni piernas, así lo decidió Israel. La hermana de su amigo no lo puede ni preguntar, porque ayer lanzaron un misil sobre su hogar. El niño también llora el asesinato de sus padres, mientras un soldado sionista no duda en burlarse. Anda a aguantar cómo les escupen, cómo les golpean. Tanques contra piedras, es masacre, no pelea. Esto es Crónicas del Levante, el podcast de análisis histórico y político sobre Palestina y el Estado de Israel. El día de hoy tenemos una charla con un invitado muy especial, mi estimado amigo Siman Khoury, amigo de este podcast. Siman es un incansable activista, ha fungido como presidente de la Unión Palestina de América Latina, así como del Congreso y la Asamblea de la Diáspora Palestina. Es conductor del programa Palestinos por el Mundo, un palestino en la diáspora cuyo trabajo principalmente en América Latina es admirable. Me complace mucho haber colaborado ya con él anteriormente y poderlo tener el día de hoy para escuchar sus impresiones de lo que ocurre ahora desde dentro. Siman se encontraba en Palestina cuando inició este recrudecimiento del genocidio que lleva a cabo la ocupación israelí en Palestina. La violencia con la que actualmente la ocupación israelí destruye y masacra la Franja de Gaza no tiene precedente, ni hay adjetivos que puedan describir el horror que se vive. Gaza es un gueto de refugiados en su propia tierra, que la ocupación israelí convirtió en un campo de concentración a cielo abierto hace 17 años, en estado de sitio desde hace 17 años, bordeado por murallas, buques de guerra, minas y francotiradores, disparándoles día y noche desde hace 17 años, bombardeándolos cotidianamente desde hace 17 años. Israel le llama cortar el césped, es decir, masacrar a la población cada cierto tiempo para que no crezca demasiado. Y esto por encima de los más de 75 años de ocupación y limpieza étnica del resto de Palestina, proceso que hemos detallado minuciosamente y con bastantes fuentes en episodios anteriores, sobre todo en el 5º episodio. Al día de hoy, 9 de enero, a 3 meses del inicio del redoble genocida israelí, las fuerzas de ocupación israelí han asesinado a más de 30.000 personas, la mitad de los cuales son niños. Por Dios, hay más de 8.000 personas entre los escombros. Todo esto en un área tan pequeñita de 41 kilómetros de largo por entre 6 y 12 kilómetros de ancho máximo. Han destruido casi el 80% de infraestructura. Los psicópatas sionistas genocidas están trayendo un verdadero infierno a la tierra. Hay pedazos de personas por todos lados. Padres buscan los miembros de sus hijos entre las ruinas. Estos depravados que se creen elegidos de Dios han bombardeado ya todos los hospitales que se encuentran prácticamente inoperables. Han bombardeado todas las iglesias, todas las mezquitas, todos los campos de refugiados, todas las escuelas. Están exterminando al pueblo palestino ante los ojos del mundo sin que se haga nada para detener su enferma y demoníaca sed de sangre. Ya hemos visto y citado numerosas fuentes donde los sionistas mismos desde Europa, cuando planearon la colonización de Palestina para crear su Estado de Israel, ya expresaban la necesidad de deshacerse de la población nativa palestina. Ellos mismos llevan diciéndolo desde antes de establecer su Estado colonial sionista en Palestina. Un Estado judío significa la erradicación de la población nativa no judía. Es un verdadero horror infernal lo que están haciendo en estos momentos los psicópatas sionistas todo el tiempo. Es que son más de 30.000 personas descuartizadas, la mitad de los cuales son niños, en un pedacito de tierra enjaulada por años. ¿Qué depravado justificaría esto? Aunque ha sido difícil reportar estos días, ya que cada día hay demasiados nuevos horrores, nuevas masacres por decenas, podemos analizar los hechos poco a poco y retomar muchos detalles en próximos episodios. La resistencia palestina, este pasado 7 de octubre, logró romper las murallas de ocupación israelí que les aprisionan en un campo de exterminio por 17 años, como es su derecho a hacer por cualquier medio, incluso por medio armado, le duela a quien le duela. Resistir por cualquier medio es su derecho. A fin de tener elementos para negociar, la resistencia tomó prisioneros a un puñado de colonos sionistas que ocupaban las tierras palestinas en los alrededores del campo de concentración de Gaza. El ejército de ocupación israelí respondió asesinando a gran parte de sus propios ciudadanos en esos kibbutz y la fiesta electrónica de reservistas del ejército en lo que se conoce como la Directiva Hannibal.
En un evento donde puedan haber prisioneros israelíes, el ejército de ocupación israelí tiene como prioridad matar a todos, incluidos israelíes, para que no haya posibles negociaciones. Desde entonces, estos psicópatas que se creen elegidos de Dios han redoblado el genocidio, ensañándose con los niños, ensañándose con hospitales y paramédicos. La ocupación israelí, a pesar de las decenas de miles de millones de dólares que le succionan a Estados Unidos, han demostrado ser incapaces de pelear frente a frente contra la resistencia palestina, quienes producen sus armas con chatarra bajo tierra, en túneles bajo tierra. Por ello, los cobardes israelíes se vengan masacrando a decenas de miles de inocentes todos los días. Todos los días estamos viendo nuevas masacres. Todos los días estamos viendo pedazos de niños regados por la tierra, gente quemada por fósforo blanco, arma química prohibida que los elegidos de Dios riegan sobre campos de refugiados. Hemos visto una a una cómo se desmienten las excusas, mentiras y propagandas israelíes que pretenden justificar su depravado genocidio. Hemos visto una a una las imágenes diarias que nos llegan de sus depravados crímenes contra la humanidad, todos los días. Un sádico genocidio todos los días. Escuchemos entonces a Simán. Bienvenidos. Simán, me da muchísimo gusto tenerlo aquí nuevamente con nosotros. Me da gusto que esté bien. Hemos estado hablando seguido. Hablamos, me parece que el mismo 7 u 8 de octubre, unos de los primeros días de esta nueva masacre que se está dando en Gaza, y me comentó que en ese entonces usted estaba en Palestina. Me da gusto ver que está a salvo nuevamente con su familia. ¿Cómo está? Y bienvenido. Gracias, Sergio. Sí, es un agrado estar con usted de nuevo en su programa. Lo deseo lo mejor siempre. Sí, francamente, yo en estos días me recuerdo muy bien su amable llamada. Estuve en Belén, muy cerca del que estaba sucediendo allá en Gaza y en el norte de Gaza, más que todo la parte ocupada de nuestra tierra desde 1948. Francamente yo lo considero el 7 de octubre una batalla de unos héroes palestinos, unos comandos que lograron en unas horas lograr el que no logró varios ejércitos árabes, pero aquí la diferencia, la fe en su causa y tanta creencia que tenemos el derecho, tenemos una causa justa, tenemos tierra robada y debemos de defenderla, debemos de luchar por ella. Así estos jóvenes, 1.200 palestinos, la mayoría de ellos, como la mayoría de los refugiados de Gaza, casi el 70% son palestinos del 48. Así estos palestinos, 1.200 jóvenes, pusieron la frente de toda Palestina, de un mundo árabe entero en alto, porque, lo repito, lo que lograron contra aquel ejército llamado el ejército victorioso, o el que jamás nadie pudo derrotar, se fue tan débil, tan frágil frente a la corazonada de estos muchachos que crean en su causa. Y aún mucha gente trataron de dar mala imagen del que pasó, pero gracias a Dios por la tecnología, por los medios sociales, se logró a declarar muchas cosas, que fueron unos guerreros, unos comandos, unos luchadores que
dan orgullo. Ellos no metieron ninguna falta ética contra el enemigo, porque sí son enemigos nuestros, robaron en nuestra tierra y tenemos un derecho legítimo para luchar, y lucharon adentro de Palestina ocupada del 48. Hubo matanzas, pero gracias a Dios que fueron matanzas del mismo ejército israelí, confundido, golpeado, no sabía qué estaba haciendo. Cuando ellos fueron directamente, tenían una alta tecnología, una alta inteligencia, que lograron a saber todo lo que quieren, llegaron el momento exacto dado para parar todo lo que es electrónico, todas cámaras de controles, y lograron a tener, y sabemos que es una táctica de guerra también, que lograr al este ejército dormido o el que sea, pero sí lograron una gran avance, lograron una batalla que fueron ganadores, y el que fue el 7 de septiembre es algo que siempre estamos orgullosos de él, y 73 días después de esta fecha sigamos con estos jóvenes orgullosos que están luchando por su causa. Ahora, el otro lado, hablando de Israel, hablando de sus aliados, francamente da vergüenza. Es una mancha en la frente de la humanidad, del ejército de Israel, de las éticas, todo el que construyeron de la cultura después de la Segunda Guerra Mundial, y de cultura hasta occidental de 1000 o de 2000 años, se ve que no vale nada, que es una mentira. Cuando veamos en el Mediterráneo buques de todo el mundo, Inglaterra, Estados Unidos, Alemania, Italia, todos una guerra mundial contra un grupo político con ala militar. Unos 40, 50 mil personas, no sabemos, ¿me entiende? Claro. Y todo el mundo ahorita anda que quiere acabar con este grupo orgullosamente palestino. Es parte nuestra, y tenemos todo el derecho, como sabemos, no invento mío, pero las leyes internacionales, la misma ONU, permiten y deben de apoyar esta causa, esta lucha, tanto que no se logró hacer nada pacíficamente contra un monstruo como Israel, quien sigan una historia, la verdad, no es la correcta, no están en el lugar correcto tampoco, porque estos palestinos, nuestros antepasados, abuelos, bisabuelos, tenían tan humanidad de recibieron a estos invasores en nuestra tierra, mientras Alemania nazi en aquel tiempo y nazista en la actualidad, porque estamos viendo la actuación de ellos, quien son culpables directos de la matanza de judíos y del holocausto israelí, son ellos, Occidente, Alemania en sí y el resto de sus aliados, mientras el palestino
abrió las puertas para ellos, los recibió con amor, pero como invasores, como son colonos a través de un proyecto imperialista, un proyecto imperialista, colonialista, porque ellos llegaron para coloniar la tierra, expulsar a los nativos palestinos y ya quedar por siempre. Ellos no quieren ningún palestino vivo, Claro. ningún palestino adentro de Palestina. Ellos quieren esta tierra construyendo mentiras y más mentiras hasta que ellos mismos ya quieren creer en ellas y lograron a ganar parte de este mundo por engaños por simpatía, por ser acusados por el hombre cristiano blanco en Europa por las matanzas, pero aquí están repitiéndola por cuentos de un libro que lo respeto Claro. mucho, que es la Biblia, pero tampoco es un libro de historia que se logró comprobar. La palabra de Dios lo respetamos, pero muchas cosas no adaptan con la historia de la tierra palestina. Sí, 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 si me permite un segundo, me parece que está tocando muchos puntos que son muy, muy, muy importantes. Por un lado, empezando con lo último que menciona, es decir, sabemos que todo esto no empieza el 7 de octubre, ¿no? Como nos lo están haciendo ahorita creer los medios. Esto no pasó, tiene obviamente antecedentes, y el antecedente, como sabemos, como saben todos los que lo siguen a usted o los que han escuchado también este podcast, y como toda persona que se educa al respecto, esto empezó precisamente, como usted dice, debido a la invasión y debido a la limpieza étnica de Palestina que se da por europeos que llegan con intención de quedarse con intención desde el principio de quedarse con toda la tierra, ¿sí? Como usted bien menciona, los palestinos les abrieron las puertas y el corazón a miles de refugiados judíos que llegaban de Europa por la persecución que vivían por europeos, que realmente son los reales antijudíos, los europeos, ¿no? Que corrieron, que oprimían a todo y que mataban a comunidades enteras. Los palestinos les abren las puertas solamente para ser acuchillados por la espalda, diríamos, ¿no? Hay una historia muy, bueno, podemos leer literalmente miles de historias en libros como los de Ilan Pappé, por ejemplo, o las mismas recopilaciones de los sobrevivientes de la Nakba que se encuentran en sitios, por ejemplo, como Sohrot, Palestine Remembered, etc. A mí me llamó mucho la atención la historia es una persona muy famosa, es la familia Hadid, es Mohammed Hadid, y tiene unas hijas que son Bella, Gigi Hadid. Ellos, literalmente, su papá Mohammed, su familia le abrió las puertas a una familia judía que venía de Holanda, me parece, mismos que un día los dejaron afuera y se robaron las llaves y se quedaron con la casa de ellos y los dejaron en la calle. O sea, familias que habían sido recibidas por palestinos les dieron una puñalada en la espalda y se quedaron con sus casas. Todo esto, además, como usted bien lo dice, venía desde antes. Desde antes ellos ya sabían que se iban a quedar con la tierra. Vemos desde el primer Congreso Sionista Mundial, a finales de los 1897, me parece, 98, ellos mismos dicen, sí, 98, ¿verdad? Exactamente, ellos mismos dicen, uno puede leer las minutas de ese Congreso Sionista Mundial, y ellos mismos dicen que tienen que expulsar a los árabes, tenemos que expulsar a los árabes, dice, tenemos que limpiar Palestina para la llegada de los judíos. Desde el principio ellos dicen eso, ¿no? Entonces esto no pasa por así nomás el 7 de octubre, como acabamos de ver. Precisamente eso nos lleva a lo primero que menciona usted. Estos jóvenes son unos jóvenes que luchan, es una resistencia. Nos quiere ahorita vender la media y los medios de comunicación, que yo les llamo prostitutas mediáticas, me perdonará por la palabra,
pero porque se venden al mejor postor, y nos quieren vender, nos dicen que son terroristas, pero el terror son resistencia, son la resistencia indígena, como bien lo dice usted, alrededor del 80% de la población de Gaza eran refugiados, gente que vivía en otras áreas de Palestina, en Jerusalén, en Axalán, en Beersabá, pero fueron expulsados por esos europeos que llegaron para fundar su Estado de Israel solamente para judíos, y esta gente fue expulsada hacia Gaza, ¿no? Y viven desde hace 16 años en lo que es prácticamente un campo de concentración. Y esto no lo dice nadie, nadie de los que dice, y usted condena Hamas, a mí como me choca que usted como condena Hamas, no condeno Hamas. Los admiro por tener la valentía de resistir, son jóvenes, la mayoría de los cuales son huérfanos, sus padres fueron asesinados en masacres anteriores, en los años anteriores, en 2021, en 2008, en 2018, en 2014, 2007, 2006, casi cada año masacres contra el pueblo palestino y obviamente por dignidad humana la gente va a resistir y eso es lo que vemos que es la resistencia de Hamas, la resistencia de las brigadas Qassam, la resistencia de la yihad islámica. Y también se intenta decir que no, estos son islámicos así, pero usted nos ha comentado anteriormente, usted es cristiano. Yo soy de educación cristiana también, aunque no conservo religión, pero soy de educación cristiana. Nosotros, tanto usted como yo, tanto muchísimas otros humanos en el mundo, millones de humanos en el mundo, apoyamos la resistencia 100% de Hamas y 100% la resistencia de cualquier pueblo oprimido, independientemente de la religión que sea cada quien, ¿no? Eso es algo que merece mencionar. Como usted menciona, no se llevó a cabo ningún crimen realmente por parte de la resistencia palestina. Todo lo que nos quieren decir de que masacraron a gente en una fiesta y de que luego masacraron a bebés, todo eso es mentira. Y no nomás es mentira, sino que ya se comprobó que fueron los mismos israelíes los que atacaron los kibbutz. Fueron los mismos israelíes quienes atacaron con helicópteros Apache y ya podemos ver hoy en día los videos de ellos mismos atacando los kibbutz. Ellos mismos atacaron la fiesta. Y eso mismo nos dicen los sobrevivientes. Los sobrevivientes de los kibbutz como Yasmin Porat, por ejemplo, nos vienen y nos dicen no. Ellos nos dijeron, los palestinos nos dijeron, nos trataron de una forma humana, dicen. No me acuerdo cómo se me fue. Nos trataron de una forma humana. Nos dijeron que no nos iban a lastimar. Nos dijeron, nosotros creemos en el Corán y no los vamos a lastimar. Nosotros solamente los venimos a tomar para cambiar con nuestros prisioneros, porque la entidad sionista tiene hoy en día más de 10,000 prisioneros secuestrados palestinos, rehenes palestinos, en cárceles de ocupación. Entonces, solo para aclarar un poco lo que ya bien ha dicho usted, no sé si quiera agregar un poco más a esto. Y sí. Francamente, usted también tocó un montón de puntos, pero me gustaría hablar sobre prisioneros. Todo el mundo debe de saber que Israel tiene el servicio militar obligatorio. Así, cada joven de 18 a 50, 60 años es un soldado. Ahora, el niño dejámoslo aparte y el mayor dejámoslo aparte. Quien lo agarraron, la mayoría de ellos son militares. Ahora hablan que agarraron 9 gringos. Es mentira. Ellos son mercenarios que tienen doble nacionalidad, al igual de los 16 franceses. Sí. Ellos soldados en el ejército israelí. Muestra que los israelíes son extranjeros casi todos. Disculpe la interrupción. Mira, es bueno saber que hasta hay un 2% del ejército israelí que son franceses. Así, esta gente debe de ser objeto militar, tanto gringo como francés, como el judío, porque están en tierra ocupada. Y la resistencia debe de castigarlos, de llevarlos prisioneros o el que sea. Ayer me cayó en mis manos el estado, algo exagerado, de tanta gente, casi de todo el mundo. Argentina, El Salvador, hay 945 personas ahorita que están peleando, pagados por pisto para matar gente. De México,
pero hay menor cantidad de gente. De Estados Unidos no se cuenta, o de Francia, o de Alemania, de todos lados. Así es una guerra mundial, un crimen mundial contra nuestra gente allá. Y tienen un derecho legítimo como nativos y dueños de la tierra de recuperar este robado, este ocupado. Ahora, mucha gente me está criticando la resistencia, que hubo muchos muertos, hubo mucha sangre. Francamente, el criminal no fue ellos. El criminal es Israel, Estados Unidos y todo este apoyo internacional, europea, de Alemania, más que todo. Francamente, la máscara se cayó. Son gente asquerosa, gente criminal, como que es en la sangre de ellos matar y matar y matar, porque esto pudo parar hace días. Ningún ejército del mundo aguanta tanto como están aguantando estos resistentes héroes palestinos. Imagínense, 17 años Gaza estaba cerrada, Gaza sin entrar nada, solo el poco que lograban a contrabandear de los túneles el que hicieron. Y ahorita están tratando de presionar a esta gente, a Hamas, o no solo Hamas, como mencionó usted, está el Jihad al-Islami, está el FPL, está la Demócrata también. Hay varios organizaciones palestinas que están participando en esta lucha en defensa del propio. Así nadie puede acusar y mucho menos decir que jamás. Todos ellos representan a un pueblo palestino. Hay mucha gente de lengua larga, tanto extranjera, extraña, como del mundo islámico y árabe, hasta adentro de Palestina, que ellos no representan al pueblo palestino. Cierto, nadie representa al pueblo palestino. Tenemos un representante legal, el que es la OLP, pero la OLP en su Carta Magna dice que debe de luchar para recuperar su tierra ocupada en 1948. Así, quien anda un fusil, quien anda una pistola, un misil atacando a su enemigo, este es resistente, este representa al pueblo porque siga la Carta Magna y la Constitución palestina. Ahora también bueno mencionar que estamos en Navidades. Francamente, lo voy a decirte franco, cuando uno vea aquí en Occidente, en las Américas, las celebraciones, somos de poca, ¿cómo decirte?, sentimiento humano. Mientras usted imagínese un pueblo, estás hablando de 2.400.000 personas, que entre ellos hay como 1.900.000 sin techo, sin comida, sin agua, sin ropa, está lloviendo. Mira, anteayer un amigo periodista me mandó unas palabras. Me dijo, estamos sufriendo, hermano. Francamente, no, tenía pocas palabras, no pude contestarlo. Solo yo dije que Dios que lo ayuda. Y me escribe, mira, mis dedos de mis pies están cayendo de tanto caminar sobre destrucción y entre los lodos. Imagínense, estamos hablando de gente mayor,
pero el niño, la niña, el que están en la misma situación, temblando del frío, del dolor, la gente herida. Esta barbaridad jamás pasó. Mira, esta gente, Israel, Estados Unidos y Occidente, son criminales de guerra y deben de ir a juicio y ser hasta colgados, colgados como ellos hicieron con Eichmann cuando lo jalaron de Argentina o lo acusaron al fulano o al otro. Aquí no hay nada que esconder. Vimos a un Netanyahu criminal. Él dice, Palestina debe de estar sin palestinos, que vayan a Egipto, que vayan, como que es tierra de su papá. Él viene de Polonia. Se llama Milejkovski, su nombre real no es Milejkovski, son de Polonia, no tiene nada que ver. Los nombres lo cambian. Nosotros tenemos algún nombre bíblico, algún nombre del Corán, un nombre árabe, pero ellos hasta para adaptar a esta tierra están cambiando nombres, nacionalidades, pero no logran, porque y aquí está el resultado. Como fue hace más que 2000 años, ellos dejaron la tierra palestina como tribu de pastores. Recuerda, ellos jamás estaban establecidos. Hasta ahorita no hay ningún arqueólogo pudo comprobar que hubo el templo de ellos. Sí, no existió. Es mito totalmente. No estaba en Yamán o a dónde, pero no fue en Palestina. Así, pero con la hambrina, y cabal, mire cómo se repita la historia. Ellos murieron en el Holocausto, están haciendo 75 años de holocausto diario para palestinos. Ellos corrieron por la hambre a Egipto al tiempo de José y ahora quieren repetir esto con nosotros. Francamente, hasta en la antigüedad fueron criminales y sigan criminales. Nadie puede negar, muchos cristianos que tratan de dar una cobija a ellos, pero francamente ningún cristiano que sabe de Cristo hace 200, 300, 500 años puede hablar con alguien que nació allá, que viene de la iglesia legítima, la iglesia originaria de Palestina. Cristo es judío de religión, palestino de nacimiento. Claro. Es por excelencia palestino. Así la iglesia de Cristo está construida sobre los cristianos allá. Claro. Y ninguno de estos, el que quieren que venga un masía criminal sobre caballo para matar y matar y matar, no tienen derecho de hablar de cristianismo. Claro. Cristo habló de amor, habló de perdón, pero aquí estamos viendo el contrario y viendo que quien reclama un derecho legítimo como el nuestro está discriminado y discriminado aquí. Una de las razones estas, el que hablan de religión, aún ellos saben muy bien que están mintiendo, porque la misma Biblia puedo enseñarte un montón de puntos que Dios no fue comerciante de tierra para empezar. Claro, para claro. dar a uno a otro. Dios no que discriminó a su crianza. Todos somos iguales, semejantes de Dios ante los ojos de él. El palestino hace 4 o 5 mil años tal vez tenía otros dioses, pero ellos en un momento de descuido de Moisés, ellos rezaron para el Baal. Así, mira, nadie puede hablar religiosamente contra el palestino, porque somos parte
de esta tierra somos origen, tanto religiosa como nacionalista. Hay 3,5 millones de palestinos cristianos que logramos siempre vivir juntos. Claro. Musulmán, cristiano y judío. En las cruzadas, quien atacó al judío palestino no fuimos nosotros. Fue el cristiano el que mandó el Papa en aquel entonces, uno y otro, porque todos fueron iguales. Ellos querían la tierra y quieren estos lugares sagrados por un montón de motivos, por el punto estratégico, por la riqueza de la zona, por decir que vamos a cuidar el sepulcro de Dios, pero jamás van a lograr, porque sí, en esta mentalidad cristiana criminal no logran, porque están discriminando a mí, a mi familia, hablando como cristiano. Así nadie puede vender mercadería barata, que defendemos al judío. El judío, no estamos hablando del judío bíblico, estamos hablando de un judío criminal. Hoy existe, que hace 800 o en el siglo IX logró ser judío. Porque todo, vayan a ver, vean la gente, el físico de esta gente, dice solo que no son de allá, no pertenecen. El argentino, el mexicano, el salvadoreño, el gringo, el francés, ellos no pertenecen. Ellos solo son judíos. Puede imaginar, serio, si llego yo como cristiano a México y lo digo que soy cristiano, México me da a mí una nacionalidad. Claro. ¿Verdad que no? No. Mientras cualquier maliente, cualquier colono, cualquier, hasta criminales, se van para allá, entran al aeropuerto de Lot, no es de Bongorión, porque cambiaron hasta todos los nombres de allá. Este aeropuerto estaba existente antes del 48, y se llama Lot. Llegan para allá y dicen soy judío, ya lo dan nacionalidad, claro, pasaporte, lo dan trabajo, hogar, casa. Así, es un pueblo recogido, no tienen que ver nada con el nacionalismo judío, con el judío bíblico, porque ya no existe, son muy pocos, ¿verdad? Y ellos tienen todo derecho de vivir en esta tierra. Y mientras invasores, la verdad, no luchamos hasta el último palestino para que salgan de esta tierra. Y Palestina histórica es desde el río Jordán hasta el Mediterráneo, así ellos no caben aquí. Así es. No estoy hablando que vamos a ser criminales igual a ellos, a matar niños, mujeres y hombres, atacar hospitales. Me recordé que recuerdan los cristianos, si estos judíos son más cerca a este cristiano evangélico que quiere hacer comercio a la religión, ¿me entiende? Ellos saben que atacaron a la iglesia ortodoxa, a la iglesia católica, al bautista, al hospital bautista. ¿Por qué nadie habla? Claro. ¿Por qué este silencio, esta vergüenza hasta en la cara del cristianismo también? Porque Cristo no lo enseñó esto. Moisés habló hizo un montón de matanzas, pero hasta si agarramos los 10 mandamientos, una de las primeras dice, no matarás. Así es cierto el que dice la Biblia en un lugar y no es cierto en otro. Por eso, con todo respeto para la Biblia, es un libro religioso. Fue
pasado de generación a generación, un cambio por aquí, otro por allá, pero no se puede juzgar a un pueblo por unos que escribieron en la mano y lo contaron a sus nietos y bisnietos, juzgar ahorita a un pueblo entero de la muerte, sacarlo de su hogar, de su casa. Por supuesto. Como bien dice, sí, varias cosas. Es una perversión, una absoluta perversión y una abominación que se intente justificar el genocidio, la ocupación, la colonización, la limpieza étnica, el apartheid y todos los crímenes contra la humanidad que comete la ocupación israelí o la ocupación sionista. Tratarlo de justificar con la Biblia es una perversión que existan llamados cristianos que se consideren cristianos sionistas y que apoyen al Estado de Israel. Va absolutamente contra todo, no nomás contra toda ética y contra toda moral, sino pues contra absolutamente cualquier propuesta teológica que pueda haber tratado de construir el cristianismo en más de 2000 años de existencia. Como bien dice, los judíos actualmente no tienen relación alguna, además, con ningún judío bíblico. El pueblo palestino es, de hecho, el resultado de toda la historia de Palestina, incluyendo el judaísmo y desde antes, porque el judaísmo solo era una de las tantas religiones cananeas que existieron en el entonces llamado Canaán, ¿no? Una de las tantos pueblos semitas y una de las tantas religiones que se practicó fue el judaísmo, que ni siquiera es el judaísmo que se practica ahorita. El judaísmo bíblico ya no tiene más de 2000 años que no existe en el mundo. El judaísmo bíblico se terminó. Lo que se practica ahorita es lo que se llama judaísmo rabínico, que es algo que se construyó cientos de años después, principalmente en lo que hoy es Irán e Irak, y que después se llevaron por unos comerciantes a Europa, porque en Europa se practicaba lo que era el judaísmo helenístico, que se había propagado ya desde el imperio griego y romano. Entonces, los judíos de ahora, más bien son descendientes de europeos, sobre todo europeos eslavos y germanos, que se convirtieron al judaísmo hace más o menos 1000 años, entre 1100 años. No tienen nada que ver con nadie que nunca haya pisado la tierra de Palestina. Ninguno de los sionistas que se congregaron en Europa en su Congreso Sionista Mundial y decidieron colonizar y limpiar étnicamente Palestina, ninguno de ellos jamás, sus ancestros, habían puesto un solo pie en Palestina. Los palestinos, como usted o como cualquier otro palestino musulmán, cristiano, samaritano o de cualquier otra o de ninguna religión, son los descendientes de toda la historia que ha habido en Palestina, desde los cananeos, los judíos, los cristianos, los samaritanos, etcétera, etcétera. Después, algunos se cristianizaron. Las comunidades cristianas en Palestina, como usted y su familia, son los primeros seguidores de Cristo, realmente las primeras comunidades cristianas en el mundo. Entonces no tiene ningún sentido que hoy haya cristianos que estén en contra de los primeros seguidores de Cristo. Ellos no se pueden llamar cristianos. Nadie que apoye a Israel se puede llamar un verdadero cristiano, un verdadero católico, ni nada. Son satánicos, eso es lo que son. Mira, serio, somos orgullosos de esta mezcla cultural, judía, cristiana, musulmana. Hay drusos, hay armenios. Palestina es la cuna para todas las culturas. Palestina es linda, pero del momento en que llegaron, del momento en que declararon un Estado israelí judío, ya se nota que son gente racista, claro, fascistas, porque dejaron a los dueños nativos legítimos atrás y de segunda, tercera categoría social. Y igual el druso, el armenio, yo no sé si la gente ignorante, el que vive en estos cultos, vestidos de rabinos judíos, no como cristianos, como un pastor, como un cura, saben que el armenio es cristiano también, saben que el asiriaco es
cristiano también, y todos estamos discriminados. Todos, Israel no respeta a ninguno o lo da privilegio a uno y al otro. Al contrario, el más atacado ahorita en Palestina es el cristiano. Claro. De un 15, de 3, 4 millones de cristianos palestinos, ahorita ellos, con las actuaciones de ellos, atacando iglesias, atacando curas, atacando todo esto, obligaron, expulsaron a bastante cristianos palestinos. Así, Claro. el primer enemigo es el que está hablando en un culto allá en Brasil o en Perú o en Estados Unidos, tratando, solo queriendo que llegue aquel Mesías con su caballo Sí. y su espada, su machete. A propósito, si me permite la interrupción, justamente de lo que está diciendo, estos pseudocristianos de estas sectas espantosas, según eso cristianas, que apoyan a Israel y que se llaman sionistas cristianos y no sé qué, ellos de hecho son los primeros antijudíos, porque ellos lo que quieren es que todos los judíos se vayan a Palestina, a Jerusalén, para que los maten en el Apocalipsis. Ellos dicen que todos los judíos deben de irse para allá porque quieren matarlos a todos y porque dicen que pronto va a venir un Mesías que va a exterminar, creo que a 3/4 partes de los judíos y el resto van a seguir a Cristo. Entonces ellos realmente se dicen amigos de Israel y lo que sea, pero realmente lo que desean es la muerte de todos esos judíos. Entonces es algo tan disparatado y tan enfermo de esta gente. Tiene toda la razón. Pero tocando el caso humano del que está pasando, ¿cómo se atreve Estados Unidos, quien mataron con sangre fría a 50 millones de indios rojos? Hoy, por ejemplo, salieron manifestaciones, acabo de ver en Panamá, contra la invasión. Estos son el terrorismo. Esto es el que mataron a sangre fría 4 millones en Vietnam, 2, 3 millones en Irak, y están llevando al mundo a una guerra mundial con esta actuación. Francamente, no es la cultura de un primer país a nivel mundial. Al contrario, de conducta, de moral, bajó a ser lo más bajo que puede ver. Ellos, ¿cómo va a creer? La semana pasada vetan el ceasefire. Alto al fuego. ¿Cómo va a creer? Están contentos que hay más matanzas. Ustedes, ni Israel, ni el mundo entero van a lograr acabar con resistentes que crean en una lucha. Nunca van a acabar con Hamas. Hamas no solo un hombre atrás de un fusil, es una ideología de resistencia, de patria, que lo queremos, que lo robaron a nosotros. Así, el deber de un primer mundo, un mundo cristiano, como tratan de pintarlo, debe de pensar cómo parar esta destrucción, cómo parar esta guerra, cómo curar estos niños, más que 8,000 niños palestinos sufriendo o murieron, y otros tanto y mucho más están heridos, dolidos, sin medicina, sin comer. Es el deber de un país de primer mundo. Pero durante la historia, el que supimos de chiquitos, leímos libros, todos los imperios están o se caen, y se caen cuando su conducta, su moral está abajo. Y ya Estados Unidos, gracias a Dios, está en su caída, y ojalá que levanta y con todo amor apoyamos el movimiento de la resistencia de Rusia, de China,
de Siria, Siria, de Irak, el Líbano, Libia, toda Yemen. esta gente, para cambiar este mundo injusto. No puede ser que un solo país y un lobby sionista que domina al mundo, domina el que vamos a comer. No puede ser que hay una Canadá que bota el trigo cuando millones de personas en este mundo muriendo de hambre para no bajar precio. Sí. Gobiernos de mercadeo ya no deben de existir y Dios quiere, el mundo está cambiando y el precio que va a pagar va a ser muy caro, el que están haciendo con la gente. La verdad, yo de mi parte soy cristiano, pero tampoco soy santo. Lo digo, jamás debemos de olvidar el que están haciendo. El holocausto, el que sufrieron, lo estamos sufriendo, pero quizás la historia se va a repetir y que aguantan después, que aguantan, porque si no puede estar que siga. Hay curas, hay iglesias en Palestina, hasta pararon la celebración navideña. No hay celebración. El que pusieron un Cristo con una cufía bajo el rebel, bajo la destrucción. Esta es la celebración de Palestina, cuando fue la parte más lemenosa en esta época en el mundo. Pero sí debemos de tener poco de corazón, parar esta guerra. Y porque el resultado, cierto, el palestino está sufriendo, Gaza está destruida. Y aquí me ocurre, Israel como criminal de guerra y Estados Unidos, ellos tienen la obligación, si hay un ONU, francamente hasta todas estas cosas no sirven. ¿Para qué está la ONU? ¿Para qué? Lograron con mentiras atacar a Irak, pero cuando hay 20,000 palestinos muertos, lo veta Estados Unidos y ya no hay nada. Sigan matando. Sangre no vale. La sangre del hombre blanco es la buena. La sangre judía es la buena. No, rechazado totalmente. Debe de parar porque, lo repito, estamos sufriendo. Pero recuerda, Israel, ahorita dicen, más que 1 millón que están regresando a sus países. Sí. Y ¿qué va a pasar? Es lógico, porque no pertenecen, no sienten amor. Nosotros, el primero, el que reclamamos, es el derecho de retorno. Y mientras ellos sí, otro retorno, el francés a su Francia, el gringo a New York, y aquí vamos. Ellos tienen, cierto, no en las mismas condiciones, porque no hay el mismo balance de fuerzas. El palestino está bajo cielo, caminando sobre lodo, pero hay 500,000 de judíos también que dejaron su hogar en el norte de Palestina y en el sur también, y son una carga sobre este gobierno que está quebrando, y gracias a Dios, y merecen más. El turismo paró, el shekel de 4 cayó, ya es 8, así económicamente están golpeados. Sí. El que están haciendo, y si siga, y el culpable es Occidente, y Estados Unidos, es una guerra más amplia. Aquí vimos los héroes de Yamán también, que prohibido ningún barco que va a entrar al Mar Rojo a alimentar a esta raza fina, mientras que el palestino muriendo de hambre. No, estos sí son héroes, son hijos de Dios, son seguidores de Cristo. Mientras usted
señor Biden, el que mintió, dijo, cortaron cabezas de niños, violaron mujeres. Esta es su conducta. Y no parar una guerra es su bajeza. Esta es la verdad. Y mientras esta gente y esta guerra se va a extender, porque nadie puede seguir viendo Sí. el que está pasando. Son crímenes contra cualquier raza, cualquier ser humano. Aquí está en la misma Washington. Estamos viendo cómo la gente está rechazando esta bajeza de un gobierno, de un Congreso, de un Senado, como el gringo y el resto de Europa. Si vamos a hablar de las pérdidas también, ellos, agricultura, aquí están pidiendo que llega, porque ya no tienen comida también, igual al palestino. Pero aquí yo culpo a los países árabes, estos emiratos árabes, francamente da vergüenza para que digan que somos árabes, que tenemos hermanos muriendo, al igual de Arabia Saudita y lastimosamente Jordania, quien permitió que entran estos contenedores para alimentar a unos criminales adentro de Israel, mientras nuestra gente está muriendo de hambre. Así Israel está cayendo por dentro. Estamos viendo la crueldad del gobierno de ellos, el trato de los prisioneros. Ellos prefieren, y vimos, mataron a uno, anteayer mataron a tres. A tres. Prefieren que son muertos, pero no negociar. Pero sí se van a hincar, porque ahorita la mitad de Israel está en contra de esto. Quiere negociar. Y nuestros héroes, y que Dios que lo bendiga, a todos estos grupos que están luchando, rechazan, aún están sufriendo y hay muertos. No quieren parar esto hasta o negociar prisioneros hasta que pare esta guerra, y estoy seguro que lo van a obligar al gringo de la Casa Blanca, al igual a Netanyahu, por también sus tantos problemas. Imagínense, en media guerra está acusado de corrupción y lo quieren llevarlo a un juicio de un hombre ordinario, de corrupción, de robo y a saber qué más. Así estamos hablando de dos culturas, una cultura cristiana, una mezcla de culturas musulmanas que enseñó qué calidad de gente cuando entregaron un prisionero que está saludando a este resistente, al que lo acusan de criminal, y mientras salieron de la prisión israelí con manos quebrados, como que son esclavos, torturados, rajada. Hay mucha la diferencia, y la verdad, el moral y la cultura, la conducta, el que hablan de ella en Estados Unidos y todo Occidente, el que hablan de miles y miles de años, no vale nada, porque lo comprobaron que son sin cultura, sin humanidad y sin ningún sentido de un ser humano. Claro, es muy importante todos los puntos que está tocando. De hecho, creo que en resumidas cuentas, gracias a las acciones de la resistencia palestina, estamos presenciando el principio del fin de la entidad sionista. No sabemos cuánto vaya a durar esta entidad sionista en colapsar, pero precisamente los puntos que está haciendo son muy ciertos. Por el área económica les está pegando muchísimo, no solo por los costos tremendos que son de guerra. Cada tanque Merkava les cuesta más de $3 millones, y los palestinos están destruyendo todos los días decenas de esos tanques, ¿no? Como bien dice usted,
como 1 millón de israelíes. Yo sabía que al menos en las primeras 2 semanas era más de medio millón de israelíes que se habían ido de ahí. Y veíamos las imágenes los primeros días de octubre, las primeras 2 semanas de octubre, el, el, el aeropuerto lleno, que como usted bien dice, no es el aeropuerto de Ben Gurion porque se lo robaron, era el aeropuerto de Lida, se lo robaron los israelíes como se robaron todo, está en su naturaleza robar, ya vimos. Se robaron el aeropuerto. Vimos que ese aeropuerto estaba a reventar, lleno de israelíes desesperados, llorando por irse de ahí, porque no tienen ninguna conexión real con la tierra, mientras que los palestinos luchan hasta la muerte por su tierra. Es por eso que les está yendo tan mal ahorita al ejército israelí, el ejército de ocupación en Gaza, porque precisamente ellos son jóvenes con miedo, que no tienen realmente ninguna conexión ahí, jóvenes llegados, mercenarios llegados de otros lados del mundo. En cambio, la resistencia palestina lucha por su vida y es lo único que tiene, porque los han orillado al límite de la vida, al límite de no tener nada más que luchar por su propia vida, la dignidad de su vida, de su tierra y de su familia. Entonces, realmente otro aspecto bien que menciona que estamos, cómo vemos cómo se tambalea ya la entidad sionista, es precisamente lo que menciona, están perdiendo realmente la batalla de la información, porque precisamente todo el mundo se está dando cuenta de la realidad. Como bien dice, los rehenes. Para empezar, la resistencia palestina se vio en la obligación de tomar rehenes porque no tenía de otra opción, porque llevan 16, 17, casi 17 años viviendo en un campo de concentración donde los matan constantemente, donde cuando se manifestaron en la marcha de retorno, ¿qué hicieron los israelíes? Los terroristas israelíes respondieron a estas manifestaciones pacíficas de refugiados en Gaza, manifestándose por su derecho a regresar a sus hogares. ¿Cómo respondieron los israelíes terroristas? Asesinando a 266 e hiriendo a más de 30,000, destruyéndoles las piernas. Los mismos soldados israelíes competían por ver cuántas piernas destruían, cuántas rodillas destruían. Por eso hay decenas de miles de personas mutiladas en Gaza, decenas de miles, porque los palestinos se han tratado de manifestar, pero lo que hacen los degenerados israelíes es nomás matarlos cada que se manifiestan. Entonces, el mundo se está dando cuenta de esto, el mundo se dio cuenta de todos los rehenes, que qué bueno que la resistencia tomó rehenes porque era la única forma en la que se iba a mover el mundo. Llevábamos ya todo este tiempo en un status quo que hasta uno de fuera estaba pues medio, sabíamos lo horrible que estábamos, pero, perdón, que estaban los palestinos en Gaza, pero ya nadie hacía nada. Si no hubiera sido por las acciones de la resistencia, solamente seguirían muriendo palestinos y muriendo palestinos y muriendo palestinos, y la ocupación siguiendo matándolos sin que nada pasara. Afortunadamente y gracias a Dios, lograron la resistencia agarrar a estas personas para que pudiera haber un intercambio, porque hay más de 10,000 secuestrados palestinos por la ocupación israelí. Y como usted bien lo dijo, todos vimos en el intercambio, por eso los israelíes interrumpieron el intercambio, porque fueron humillados. Todos vimos cómo todos los israelíes que salían abrazando a la resistencia de Hamas, diciéndole adiós, sonriendo, salieron hasta con sus mascotas, con sus perritos, salieron felices de ahí, mientras que todos los palestinos salieron torturados, hablando de las torturas que les hacían, cómo los pateaban, no les daban de comer, los tenían en el piso. Entonces Israel ya perdió en el mundo la batalla de la información. Ya todo el mundo se está dando cuenta de qué clase de inhumanos, genocidas, degenerados son toda esa bola de terroristas que son los israelíes. Y como bien dice usted, no es nomás el gobierno israelí, como muchas veces decimos, no, el pueblo no tiene culpa, no, son los israelíes también, porque todos los adultos son miembros del ejército de ocupación, y todos los adultos que están ahí viviendo están ocupando ahí, todos los adultos de ahí son soldados. Entonces todos los israelíes son culpables, y todos los israelíes, excepto los niños, excepto los menores de edad, pero todos los demás son soldados que tienen sangre en sus manos. Yo tenía amigos, entre comillas, israelíes, porque conocí gente y he conocido mucha gente ahí, hablé hebreo, bla, 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 pero ahora ya no los tolero, y no tolero porque aunque sean muy hippies y muy buena onda, que se quieran ver muy acá, vienen aquí a México a vacacionar, a todas las playas y a tocar música y a sentirse muy acá, muy hippies, pero y que se me hace bien tonto porque llegan aquí como amor y paz,
cuando acaban de regresar, de asesinar gente en Palestina. O sea, yo recuerdo una vez en un voluntariado que hice hace varios años en unas comunidades indígenas del sur de México, en Yucatán, y que había unas niñas ahí, unas mexicanas israelíes, que venían a hacer servicio social aquí en el voluntariado en el que yo estaba con indígenas de aquí de México, mientras acababan de llegar de Palestina, de asesinar a indígenas en Palestina. ¿Con qué cara, en qué cabeza cabe eso? Esa gente está enferma, esa gente está mal. Ya lo decía Nurit Peled, esa gente está infectada del cerebro. Y eso que ella es israelí. Entonces sí, perdón. Para que anda un soldadito o cualquiera, una camiseta que habla mata 2 en 1, la mujer embarazada. Exacto. ¿Qué clase de gente? ¿Qué clase de criminales? Y si vamos a hablar, dejamos a Gaza con todo su sufrimiento. ¿Qué está pasando en Cisjordania, en Tulkarem, en Nablus? Hay más del 7 de octubre para acá, hay como 500 muertos. Exacto. Solo ahora hay como 4.500 nuevos prisioneros, sin ningún cargo. Hay destrucción. ¿Cómo va a creer que usted meta un bulldozer en un campamento? Usted sabe qué quiere decir un campamento de refugiados. Quizás 2 metros el ancho de la calle, el resto casas, ¿me entiende? Y llega el bulldozer a botar toda la infraestructura. Sí. ¿Cómo se metieron a Huara a quemar casas, sí, a quemar carros, a matar niños? ¿Por qué no lo ven? Quiere decir que no es la causa el que está este 7 de septiembre. Ahí no hay jamás. Ahí jamás está en Gaza, jamás no está ahí. Y dicen, es la guerra contra Hamas, pero están matando a toda la gente de Cisjordania donde no hay jamás. Un lugar, si somos gente moderna, gente que respeta, tolera al otro, ¿cómo va a creer el musulmán? Desde el 7 de octubre para acá es prohibido que entre al Aqsa, el cual fue uno de las razones para el ataque heroico del 7 de octubre. Francamente, un mundo ciego o un mundo hipócrita que no quiere ver la realidad, porque cuántas casas votaron, hasta obligaron a sus propios propietarios que lo votan su casa. ¿Cuánto? ¿Por qué no lo ven todo esto? ¿Por qué no lo ven el holocausto palestino, tanto en Cisjordania como en Gaza? 17 años encerrados, ¿cómo va a creer? ¿Quién pueblo aguanta? Y aquí están ahorita 75 días de guerra. Pero esto enseña algo, enseña que el palestino lucha por una razón, lucha por una tierra, lucha por una justicia, y por eso está aguantando. No quiere salir, no quiere otro Nakba, no quiere entrar un Egipto, que hablando de Egipto, francamente otra vergüenza, por una promesa que van a pagar la deuda externa de ellos. Aquí están, no quieren abrir puerta de Rafah para que entre comida, gente. No tienen sentimiento. Los niños quieren comer, las niñas quieren beber agua. Es un crimen de todo el mundo. Todo el mundo es culpable del que está pasando. Ayer, por ejemplo, yo no quiero ser tan criticado, pero murieron 2 cristianas en la Iglesia Católica. Salió el Papa hablando. ¿Por qué no habló cuando murieron hace un mes en el Bautista como 25 cristianos? ¿Por qué no habló hasta que llegó la muerte de palestinos? Más de 500 asesinados en un solo bombardeo en el hospital cristiano, y ni una palabra dijeron.
Ni una palabra, una masacre. Ahorita hay 20.000 gentes, se preocupaste por 2 palestinas, aún no aceptamos la muerte. La muerte no es permitida. La vida es en la mano de Dios, Él lo da, Él lo quita. Pero ¿por qué usted, con todo su poderío político, olvídase del religioso? Pudo hablar antes, pero el mundo no quiere hablar. Como que endrogaron o están pagados. Que no hablen de los que mueren. Pero aquí está, el palestino está resucitando de la tierra. Igual a aquellas raíces del olivo. No quiere morir, no puede morir, porque amamos la vida, amamos esta tierra. Así, lastimosamente, vivimos en un mundo cruel y su gente es peor aún. Comprobó también, estoy hablando de gobiernos, estoy hablando de dominantes de medios, dominantes de banca. Esta gente, si no tienen corazón, no tienen un Dios. El Dios de ellos es la plata, es el poder. Mientras los pueblos del mundo, en México, miles de manifestaciones, en Inglaterra, en Chile, en todos lados, la gente está indignada. La gente de Europa, anteayer en Holanda, creo, salió una manifestación que cruzó 3 ciudades, más que 25 kilómetros. Fue la gente el que participó. Esta gente está rechazando este sistema mundial. Esta gente el que está rechazando la muerte, el consumo, el que acostumbraron a la gente a vivir con él. La verdad, podemos vivir en diferente sistema, diferente vida más humana, no como el que están obligándonos a vivirla. Y no va a ser el cambio de un día a otro, pero sí va a haber cambio. El 7 de octubre cambió el mundo entero. Vimos el doble moral. Ucrania mandan armamento, mandan ayuda. Y mientras aquí al ocupante, qué vergüenza para la ONU, qué vergüenza. Un ocupante, ¿cómo lo mandan? Y Estados Unidos quieren dar, creo, otros 14.000 millones, millardos de dólares. Hasta el mismo ejército gringo participó, la inteligencia de él participó al igual de la inglesa, y no sabemos, Francia y Alemania también, más que el armamento, que la plata, el que participaron en matar palestinos, en entrar a Gaza, en no respetar a un pueblo, a un país que está reclamando su libertad y sus derechos. Claro, exactamente, es grotesco y es una verdadera vergüenza para cualquiera que se llame humano ver cómo los imperialistas, estos degenerados, yo les diría, es que no tengo otra palabra para decirlo, continúan enviándole dinero y dinero a pesar de que todos los días estamos viendo masacres tras masacres tras masacres. Simplemente hoy las masacres de ayer en Jabalía son terribles, gente destrozada por las calles literalmente. Estamos viendo videos de niños literalmente deshechos, de papás recogiendo los pedazos de sus hijos, y es impresionante que pese a esto que sí estamos viendo, le sigan mandando tanto dinero, tanto esfuerzo, y que todavía haya gente que se la cree. Ya es la minoría, pero que todavía haya gente que se la cree y que intenta apoyar eso. Ahora, precisamente por esto, me gustaría retomar un poquito lo que mencioné hace rato de los Houthis de Yemen. Son los únicos, de hecho, además de la resistencia, son los únicos que están, de hecho, siguiendo el derecho internacional. ¿Por qué? A pesar de que todo el mundo diga, ¿qué? ¿Cómo? Sí, los únicos que están siguiendo el derecho internacional. ¿Por qué? Porque bajo derecho internacional
todos los países pertenecientes a las Naciones Unidas firmaron lo que se llama la Convención contra el Genocidio, que es un requisito, incluso Israel lo firmó, es un requisito para pertenecer a las Naciones Unidas. La Convención para el Genocidio obliga a todos los actores a hacer todo lo posible por detener el genocidio. Entonces, los únicos que están haciendo eso, los únicos, son la resistencia de Yemen, fuera de la resistencia palestina, obviamente, y la resistencia de Hezbollah en menor grado. Pero los únicos que están haciendo eso porque son quienes no están allá y dicen, debemos de hacer todo lo posible, como es nuestra obligación por derecho internacional, para detener el genocidio. ¿Sí? Ya se ha intentado hacer de muchas formas, porque en Naciones Unidas van mínimo unas 8, tanto de la Asamblea General como del Consejo de Seguridad, reuniones en las que no se logra nada. Ya se convocó el artículo 99, ya se convocó el artículo 344, ya se convocó todo lo que se podía hacer, y de todas formas no pasa nada. De todas formas, o lo veta Estados Unidos, o como es en la Asamblea General, no es binding, no me acuerdo cómo se dice en español, que no es obligatorio. Entonces, no sirve para nada. No sirve para nada. Entonces, los únicos que están haciendo algo es la resistencia de Yemen, y ojalá que más hicieran eso. Ellos son los únicos que tienen dignidad humana fuera de los palestinos y de la resistencia palestina y de la resistencia de Hezbollah. Los únicos que tienen dignidad en este mundo, en este momento ahorita, son los yemeníes, los hutis yemeníes, porque son los únicos que están haciendo lo posible por detener el genocidio, que es literalmente lo posible. Todo vale para detener el genocidio. ¿Quieres hundir los barcos? Húndelos. ¿Quieres detener a gente? Deténla. Lo que sea es válido para detener el genocidio, que es lo que nadie está haciendo más que ellos. Entonces ese era un punto que quería rescatar de lo que mencionaba hace rato. No, tiene toda la razón. Y mira, pero qué vergüenza de Estados Unidos. Está armando ahorita a todos los, ¿cómo me llamo? Las dictadores y dictaduras que quieren meter a Arabia Saudita, Bahrein, quieren meter a los Emiratos para atacar a un país tan pobre también, porque Yemen está sufriendo, tiene años de sufrir el genocidio también de Estados Unidos y sus aliados. Pero aquí pararon al mundo, nadie puede entrar ni salir. Y puede extender la guerra, pero también el costo. Hoy leí, no sé quién del Pentágono, dice que el misil de ellos para bajar a una avioneta sin ¿cómo lo llaman? Aviador, cuesta $1 millón, y mientras la avioneta vale $2,000. Así ellos van a sufrir también, y estamos viendo que otras partes del mundo está actuando. Vea en Malasia hoy. Sí. Hoy prohibido que entra barcos judíos, ni cargar ni descargar, y cualquier mercadería. Sí. Para esta guerra no se puede salir de allá, y está extendiendo. Francamente, el único perdedor el que va a ser Occidente, Estados Unidos y estos criminales judíos israelíes. Ahora, no vamos a disminuir 50,000 heridos que tenemos, ni 20,000 muertos, y a saber cuánta gente está bajo los escombros. Más de 8,000 personas ahorita en los escombros. Pero es el costo de una revolución, sí. Es el costo de defender una tierra, una patria, que el palestino está con todo aquel ánimo, ganas, fuerzas, para pagar el precio más alto para su liberación y recuperar esta dignidad, el que tratan por fuerza bruta de quitarla a nosotros. Así es, exactamente. Están perdiendo, los israelíes están perdiendo, los sionistas están perdiendo indudablemente. El pueblo palestino no se va a rendir, el pueblo palestino no se rinde.
nos están dando una lección a todo el mundo, la verdad nos están dando una lección de dignidad humana. Son como mencionábamos la vez pasada que hablamos, realmente yo considero que los palestinos, la resistencia palestina son la punta de la lanza en general de lucha mundial contra este sistema opresivo bélico anglo-sionista le diríamos, ¿no? De Estados Unidos, el sionismo, es decir, son la lucha contra este sistema de economía de guerra, porque es en lo que se basa. La única razón por la que existe el Estado de Israel es para precisamente ser un proxy estadounidense de esta economía de guerra, de la llamada la maquinaria mundial bélica que maneja hoy en día la economía mundial realmente. Sí, imagínense hasta los intelectuales a nivel mundial también. Máscara se cayó. Imagínense en Harvard, quieren juzgar a una señora, un dean de la universidad, porque dijo que no puede juzgar a gente, no puede apoyar a un régimen criminal. Y no solo ella, en diferentes partes del mundo, hasta la gente intelectual, aquellos escritores sin vergüenza también, ya quedaron callados. Ahorita es el momento para que el mundo sepa la realidad. Y sí, los palestinos revolucionaron al mundo. Mira, este mundo árabe que estamos viendo, lleno de dictadores, porque no hay ningún gobierno árabe que francamente vale la pena. Y sus pueblos están en miseria también, en sufrimiento, con tanta riqueza que tienen. Y esta gente están viendo a un hermano palestino muriendo cada minuto, cayendo una bomba sobre ellos cada 10 minutos, un niño que se muere cada 15 minutos. No pasó, y la dignidad árabe está moviendo. Esta revolución que esperan estos dictadores, estos tronos no van a durar mucho. Viene el juicio de un pueblo que está descontento, está indignado de no apoyar, por lo menos en la palabra, por lo menos de no dejar entrar a este régimen ayuda. También el mundo islámico, también, francamente, tenía que ser más responsable con un pueblo que está bajo fuego de hace 75 días y 75 años atrás y mucho más. Así estamos viviendo en un mundo que si pronto Dios quiere se va a cambiar. Y estos dictadores, si no se van a la buena, que corren como se fue Shah Iran, como fue Farouk, el rey Farouk, ellos deben de ir a buscar donde pueden llevar un poco de lo robado, del que quitaron a su pueblo, e ir a vivir a Los Ángeles, a vivir a París, donde quieran. Pero sí, los palestinos cambiaron el mundo, y los cambios están ya como una rueda, uno atrás de otro. Y Dios quiere, esto no va a seguir, pero el que es preciso ahorita, parar este masacre, parar la destrucción. Hoy, viendo la calle Shuja'iyya, una de las mejores zonas, lo dejaron, tenía distancia, ¿cómo decirte?, de 300 metros de la población o construcción. Hoy Israel lo dejó 1000, quiere decir que botó casi todo. Y no solo Gaza,
está Rafah, está Jabalia, Khan Yunis. toda esta zona sufrida debe de parar esta guerra. Y si hay un sentimiento, una humanidad todavía debe de parar. Ya no puede seguir esta sangre, porque el castigo viene después y el palestino jamás lo va a olvidar. Y que recuerdan estos de Arabia Saudita, me recuerdo a Al-Yamani, cuando en los 73 o 74 que paró el petróleo. Ahorita es el momento de hacerlo para que mueran de frío, tanto en New York como en París, como en Roma, y sienten a aquel palestino que está bajo lluvia, está tratando de agarrar agua del que está caído del cielo. Y francamente, algo que uno ya no puede tolerar. Y que Dios que bendiga a estos guerreros, que Dios que bendiga a esta resistencia, el que sí representa a mí como palestino y a 15 millones de palestinos. Y una realidad aún, un mundo bajo que trata de discriminarla mientras no ve el tronco el que tiene en su ojo. El gazaví, el palestino, el resistente, estas organizaciones juntas, el de mayor fuerza, es Hamas, son héroes y deben de entenderlo. El terrorista está en Occidente y está aquí al norte de nosotros y en cada país árabe que tiene un dictador criminal también y sinvergüenza. Exactamente, estamos en un punto de no podemos seguir tolerando esto, ya es intolerable, es inadmisible, es por demás de inhumano lo que hemos estado viendo ahorita. Debemos de hacer todo por detener esta situación, debemos de seguir exponiendo a los criminales, debemos todo mundo de salir a las calles, todo mundo los que estamos en cualquier, prácticamente en todos los países de Latinoamérica y del mundo ya prácticamente hay manifestaciones, hay acciones a las que se pueden sumar todos los que escuchen esto, todas las personas que tengan un poco de conciencia y que estén hartos de saber que está sucediendo el peor genocidio de nuestros tiempos ante nuestros ojos, que lo estamos grabando y que lo estamos viendo y ya no podemos seguir tolerando esta situación. Tenemos que tomar acciones desesperadas, sean cuales sean, en todo el mundo. Ustedes, cada quien, únase a sus grupos locales de solidaridad con Palestina para organizar acciones concretas, porque ya no podemos esperar esto, ya no podemos, no tiene sentido ahorita celebrar ninguna Navidad mientras están muriendo, mientras están asesinando, mientras están inundando de sangre Palestina, el lugar donde según eso nació Jesús. Entonces, no tiene ningún sentido seguir como si nada, todo el mundo tenemos que unirnos. Tenemos que seguir exponiendo todas las mentiras israelíes, absolutamente todo lo que han dicho ha sido mentira y ellos mismos primero lo dicen y después resulta que es mentira y hasta ellos mismos lo borran de sus propias declaraciones. Todo lo que dijeron de los asesinados en la fiesta y eso, luego resultó que ellos mismos los asesinaron. Y luego dijeron que 40 bebés, jamás mató a bebés, nunca apareció ningún bebé muerto por Hamas. Al contrario, los únicos niños que han muerto han sido porque los han matado los israelíes, tanto israelíes como palestinos. Todos los días estamos viendo decenas y decenas de niños destruidos. ¿Cómo es posible que sigamos con eso? ¿Cómo es posible que se les siga tolerando? ¿Y cómo es posible que gente siga todavía repitiendo las mismas mentiras que ya se desmintieron? Entonces, bueno, no sé si para cerrar quisiera mandar un mensaje o quisiera algo decir a los que nos escuchan, que es algo que pudieran hacer para ayudar, para seguir ayudando, que es algún mensaje que les quisiera dar usted pues que conoce más que muchísimos de nosotros la situación, porque usted la ha vivido en carne propia, usted incluso estuvo ahorita durante este octubre allá, y le tocó presenciar, le tocó escuchar, le tocó saber de la desesperación que está allá. ¿Cómo
¿Qué es algo que que le gustaría compartirles o decir finalmente a nuestra audiencia? Primero, gracias Sergio, y créame, yo siento que sus palabras son más creíbles que las mías. Yo hablo con mucho amor de mi patria, de mi país, pero aquí aprovecho de agradecer a toda esta gente solidaria en el mundo, en México, usted, otros amigos, ¿dónde están? Porque ellos quienes lograron presionar a sus gobiernos. Esta gente que sale manifestando, el que logra haber un cambio, porque de otra forma estamos viendo que no, porque estos gobiernos capitalistas, estos gobiernos imperialistas, colonialistas, no tienen corazón, no tienen Dios. Y si no hay una presión de los medios sociales y de esta gente solidaria, no para esto. Ahorita el señor Biden, yo pido a todos los árabes, musulmanes y toda gente de corazón, aún el cambio no va a ser diferente, todos cortados de la misma cuchilla, pero no votan por él, para que sientan el castigo, que el ser humano puede ser el cambio. Así yo pido a todo el mundo, el que está en la calle, el que está saliendo a día, sigan hasta que pare totalmente esta guerra, porque tanto que hay guerra, hay sangre, hay más niños muertos, más mujeres muertas, el que vimos que en esta guerra el más que sufrieron, hay más destrucción de casas. ¿Dónde va a vivir toda esta gente, el que quedó sin hogar, sin casa? Tenemos que exigir llevar a estos criminales, tanto de los presidentes de estos países de primer mundo, como a Netanyahu y su gabinete, a un corte internacional contra los crímenes de guerra y hasta militar, que deben de ser juzgados con el peor que puede haber, porque el que está pasando no tiene perdón. Exigir a Israel, como hicieron en Alemania, para que paguen indemnizaciones, indemnizar a cada familia palestina que sufrió de hace 75 años hasta el momento, y reconstruir a Gaza. Gaza no debe de estar pidiendo ayuda para construir sus casas. El criminal, el que votó Gaza, debe de reconstruirlas. Biden, Netanyahu y aquellos sentados en Alemania e Inglaterra, todos son criminales militares, como obligaron a Alemania, a Japón en aquel entonces de reconstruir. Claro. Deben de serlo. Si hay justicia en este mundo. Saludo a todos estos solidarios con nosotros y me quito el sombrero, aún no lo uso, para nuestra gente que lucha, que tiene aquella paciencia, porque sabe muy bien que entre la victoria es una hora de paciencia. Dios quiere poco más de paciencia y la victoria está en nuestro lado. Así será, inshallah. Así será, y bueno, al contrario de mi parte, la verdad es que creo que ustedes nos están dando un ejemplo a la humanidad en serio. Están a la cabeza de la lucha mundial contra la injusticia, de la lucha mundial contra las entidades criminales, coloniales e imperialistas que nos tienen avasallados y que nos tienen de rodillas y viviendo en un yugo a todo el mundo, y principalmente a pueblos como el pueblo de Palestina, el pueblo de Yemen, de Libia, de Siria, etc. Entonces realmente nuestra admiración, como por ahí escuché una vez que alguien dijo,
nosotros necesitamos más de los palestinos que los palestinos de nosotros, realmente, a pesar de que es nuestro deber como no palestinos y como humanos del mundo, luchar y hacer todo por luchar a favor del pueblo palestino, pero nosotros necesitamos más del pueblo palestino porque son los que nos están enseñando realmente a lo que es la resistencia mundial contra la injusticia. Y realmente es un honor hacer todo lo que podamos nosotros para la dignidad humana, la justicia, no solo del pueblo palestino, pero lo cual representa la justicia a nivel mundial. Muchas gracias. Es un honor, como siempre, hablar con usted, Simán. Gracias. Esperamos que nos podamos ver muy pronto. Muchas gracias nuevamente. Gracias. Sí, gracias, Sergio. Bienvenido aquí a El Salvador, mi segundo casa también. Y le agradezco aquí siempre. Bienvenido. Y que viva Palestina, que viva la justicia en el mundo entero. Que viva Palestina y que viva la justicia. Muchas gracias. Esta es la cumbia de Palestina, donde se lucha todos los días, matan a